Estamos estudiando esta serie de la vida de Moisés y también de algunos eventos y acontecimientos muy importantes, sumamente importantes del Éxodo y esta salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y el domingo pasado terminamos viendo este cruce del mar y ahora nos vamos a quedar del otro lado del mar, nos vamos a quedar lejos de Egipto y vamos a estar viendo algunos eventos los próximos domingos que ocurrieron y sucedieron no en la tierra prometida, sino en ese lapso intermedio antes de justamente entrar a la tierra prometida. Yo creo que todo israelita hubiese querido y preferido que de Egipto a la tierra prometida haya un par de cuadras, ¿no? Un par de cuadras, y que directamente en un lapso de unas horas o minutos uno pueda salir de la esclavitud y ya estar disfrutando de los beneficios de la tierra prometida. ¿Sucedió así? No fue lo que sucedió. El lapso entre la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida es de nada más y nada menos que 40 años. 40 años. Un camino que podría haber llevado un par de días, duró 40 años. Y este lapso es el lapso en donde el pueblo de Israel muestra un poco su corazón. Deschaba de alguna manera y muestra qué era lo que había en su interior. Hasta el momento solo los vemos como participantes de los eventos que están sucediendo, siendo conducidos por Moisés, pero ahora en el desierto vamos a ver lo que hay en sus bocas, lo que hay en su corazón, lo que piensan, lo que creen. Y saben que este lapso de estos 40 años siempre es muy provechoso para nosotros considerarlo como el mismo lapso que hay entre cuando inicia nuestra salvación y cuando es consumada nuestra salvación. Nuestra salvación, ¿cuándo inició? ¿Cuándo se dio? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús. Creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos sido salvados por gracia por Él. Pero esa salvación está todavía por consumarse cuando nosotros lleguemos al cielo, recibamos un nuevo cuerpo y entonces ahí no va a haber llanto, tristeza, dolor ni pecado. Uno esperaría que desde esa conversión al cielo haya un par de cuadras, pero no. Hay en el medio un muy querido y largo desierto. Un muy querido y largo desierto. Y en ese desierto es lo que de donde nosotros podemos tomar, este desierto del pueblo de Israel, donde nosotros podemos tomar de ejemplo y de ilustración para ver que el corazón que ellos tenían y van a mostrar en el desierto no es muy diferente al corazón que tenemos nosotros cada día de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el desierto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, lo deja bien en claro. Dice Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Otra versión puede decir para humillarte, para probarte. ¿Para qué? Escucha bien, para saber lo que había en tu corazón. Fíjate qué interesante. ¿Quién los llevó al desierto 40 años? Dios. Poneme de vuelta el pasaje. Dice, donde te ha traído Jehová tu Dios. Y ahí van a estar por voluntad de Dios, para que sea revelado el corazón de los israelitas. Entonces, Éxodo capítulo 15, si lo tenés ahí, es donde termina este cántico de alabanza. Nosotros hemos terminado recién un tiempo de alabanza, donde el pueblo reconoce el gran poder de Dios y terminan cantando, alabando por su poder. ¿Quién como tú? Dice el versículo 11, ¿quién como tú, Dios? Están con el mar ahí a las espaldas. Ya se había cerrado. Habían visto el gran poder de Dios. Pero fíjate que en el mismo capítulo, cuando ya parten rumbo al desierto, empieza a deschavarse el corazón de los israelitas. Dice el versículo 24 del capítulo 15, entonces el pueblo murmuró contra Moisés.
y empezaron a preguntarse, ¿qué vamos a beber? Claro, la salvación, los egipcios ya quedaron atrás, pero ahora, ¿quién nos va a alimentar? Estamos en el desierto. Entonces llegan a unas fuentes de agua que encima eran amargas. Dios convierte esas aguas amargas en aguas dulces y sigue el camino. Y vos tenés el capítulo 16, en donde en el versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, fíjate lo que dice Éxodo 16:3, ojalá, dice, hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda esta multitud. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, si no considerás que en tu vida hoy hay lugar, un lugar, una situación, un evento, algo que está sucediendo que vos no quisieses que esté ahí. ¿Te pasa? Hay algo que estás viviendo, transitando, en el cual si vos pudieses gobernar de alguna manera un poco más desde arriba tu vida, lo sacarías del medio, ¿no? Creo que todos nosotros, cuando comenzamos a caminar con Dios, cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, nos vamos dando cuenta que hay un montón de cosas que a lo mejor pensábamos que iban a desaparecer, que no desaparecen. En el momento en el que oraste y le pediste a Dios perdón por tus pecados, y creíste en Jesús, y abriste esos ojos, no apareciste en el cielo, apareciste en donde estabas, en tu casa, con los mismos problemas, con las mismas situaciones difíciles, con las mismas crisis en el trabajo, con los mismos lugares en donde vos decís, ¿por qué estoy acá, Señor? Y algo que va a tener que aprender el pueblo de Israel en este peregrinaje de 40 años, que estaban ahí por la voluntad de Dios y porque tenían que trabajar sus propios corazones y darse cuenta que salir geográficamente de Egipto era solo el primer paso, era solo la puerta de entrada a lo que estaba por suceder en sus vidas, era solo las primeras páginas del libro de su vida. Es como cuando vos te arrepentís de tus pecados, creés en Jesús, empezás a caminar con Él, eso es solo el primer paso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es solo las primicias del obrar de Dios en tu vida. Ahora, hay un desierto por delante. Desierto del cual Dios nunca se desentiende, nunca sale, nunca abandona, pero que sí es puesto para poner a prueba tu propio corazón. Ahora, fíjate que en el capítulo 15 reniegan por sed, se les da de tomar. En el capítulo 16 van a renegar por hambre. Y como toda situación en la que uno reniega, y si te pasa porque estás renegando con alguna situación, empezás a acudir a este recurso mentiroso de pensar que en el pasado las cosas estaban mejores, ¿no? Dice Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 10, dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. No es sabio preguntarse eso. Pero en el momento de la crisis, o en el momento de las dificultades, o en el momento de las situaciones incómodas, uno tiende naturalmente a mirar hacia atrás y decir, antes estaba mejor. Y fíjate lo que dice Salomón en Eclesiastés, dice, no es sabio pensar así, no es sabio hacerse esa pregunta, porque no estás viviendo en el pasado. Y ellos en el capítulo 16, en el versículo 3, hacen esa confusión del pasado y dicen, no, nosotros en Egipto estábamos sentados a las ollas, dice ahí, de carne, comíamos pan hasta saciarnos, pero nosotros veníamos leyendo lo que estaba sucediendo con el pueblo anteriormente y es todo lo contrario a lo que ellos están recordando, ¿no es cierto? Ellos estaban viviendo en opresión, en esclavitud, se les había aumentado la carga de trabajo. Pero fíjate cómo en el momento de la crisis o en el momento de las situaciones difíciles uno mira hacia atrás y dice, antes estaba mejor. Ahora, yo no sé qué tipo de situación estás viviendo. Y no necesariamente la situación tiene que ser una situación mala. Lo que yo quiero que pienses en esta mañana y de lo que vamos a simplemente reflexionar en esta mañana es las situaciones cotidianas incómodas que vivís. Esas situaciones que pueden ser producto de cosas buenas, como por ejemplo el haberte casado y es tener que convivir con alguien que es diferente a vos, o el haber sido padre y tener que vivir con una criatura pequeña que tiene su tiempo, su forma, su horario, o quizás
el trato con un hijo que de adolescente empieza a tener sus cuestionamientos y sus enfrentamientos. O quizás el trato con un padre que de repente no es como nosotros queremos que sea, o no tenemos la conexión que quisiéramos que tengan. O de repente un trabajo que no es como yo esperaría, o que no recibo lo que yo quisiera recibir. O un pariente, o una situación X puntual que te lleva a de a poco levantar la mirada hacia el cielo y llevarte a una situación de, quizás de insatisfacción, quizás de incomodidad. Por eso hoy vamos a hablar de la queja. ¿Te pasa? ¿Te quejas? Yo me quejo, demasiado me quejo. Y la queja es algo muy, muy cotidiano en nuestras vidas. Y la queja está aún en la persona que está tapada, rodeada e inundada de bendiciones. Y la queja es algo que va a caracterizar al pueblo de Israel. Leímos ahí ya varias veces la palabra murmuró. Eso es quejarse. Esa es la manifestación de la queja. Es el descontento, es el desagrado, es la ingratitud. Y el pueblo de Israel va a empezar a mostrar la cara del descontento. Ahora uno diría, del otro lado del mar, ya habiendo sido liberado de Egipto, cruzaste por el mar teniendo las aguas como paredes, viste cómo el mar se cerró frente a tus ojos y los cadáveres de los egipcios. Hiciste y entonaste este cántico de Éxodo 15 que toda la congregación entonó. Uno diría, seguro esos corazones no van a estar descontentos ni ingratos. Pero no nos da ni tiempo a asimilar la gratitud que estaban viviendo, que ya estamos leyendo de la queja y la murmuración. Y el foco de esto va a estar en los versículos que vamos a leer del capítulo 17. Así que abrí ahí o pasá la página en Éxodo capítulo 17. El desierto iba a revelar puntualmente el carácter de este pueblo. Ahora, quiero recordarte esto, el paralelismo es completo entre nuestras vidas, cuando hemos recibido a Cristo, y las vidas de estos israelitas en el desierto. Es las situaciones difíciles e incómodas que tenemos que vivir hasta que nos toque partir. La Biblia dice que este no es nuestro hogar, nos llama peregrinos y extranjeros, nos dice que nosotros estamos camino a casa, que la salvación llega a nuestras vidas, somos salvos, somos declarados hijos de Dios, pero todavía estamos, dice Pablo, esperando nuestro nuevo cuerpo, la consumación de esa salvación. Por lo tanto, mientras tanto, estamos caminando con el Espíritu Santo dentro, pero en un mundo caído, con un cuerpo caído, que nos lleva, como Pablo decía en Romanos, a decir a veces, miserable de mí. Entonces quiero que pienses en las situaciones que estás viviendo en tu vida y fíjate si no encontrás un paralelismo con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel acá, a meses del mar. Ya habían caminado un largo trecho, ya no podían mirar para atrás y mirarlo y decir, oh, mira de dónde nos sacó el Señor. Ahora ya están en pleno desierto. Y dice el capítulo 17, versículo 1, que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, de vuelta conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y uno ahí esperaría que el pueblo diga, bueno, ya nos suplió de agua, se viene de vuelta nos va a suplir. Ya nos suplió de pan, de vuelta nos va a suplir. Pero ¿qué pasa con el desierto? El desierto te prueba todos los días. Y vos, en tu vida cristiana, adivina cuántos días vas a ser probado. Todos los días. Así que un gran lunes no deja en evidencia que va a venir un gran martes. Ahora, fíjate lo que pasaba con el pueblo cuando Dios les da pan. Les dice, tienen que recoger el pan, pero no tienen que guardarlo para el otro día. Si lo guardan, se pudre. ¿Qué hizo el pueblo? Lo guardaba. Al otro día estaba mufado. Pero después les dice, hay un día que sí van a guardar, el sexto día, porque van a descansar, después van a reposar. Así que no salgan a buscar pan, porque si salen a buscar pan, no va a haber. ¿Qué hacía el pueblo?
salía a buscar el pan. Fíjate cómo el desierto prueba la fe. Y nuestras vidas, en este mundo caído, con nuestro cuerpo caído, prueban nuestra fe. ¿O pensás que una gran economía va a llevarte a no dejar de depender del dinero o de confiar en las riquezas? No, eso va a seguir siendo una prueba para nosotros. O cosas buenas que puedan ir sucediendo no compran la fidelidad del futuro. Por eso podés quizás, si tenés varios años en la fe, dar testimonio de que en tu vida cristiana has tenido altibajos, ¿o no? Yo he tenido altibajos, momentos buenos, momentos no tan buenos, y esos momentos buenos, ¿por qué no garantizaron el éxito del futuro? Porque el desierto es un día a la vez. La vida cristiana es un día a la vez. La fidelidad que Dios te mostró, el poder que vos viste de Dios ayer o hoy, no te garantizan tu fidelidad a Dios de acá en adelante. Eso va a depender de tu relación con Dios de acá en adelante. El desierto es un día a la vez. Y ellos habían visto cómo las aguas amargas se convirtieron en dulce, capítulo 15, cómo apareció el pan y apareció la carne, las codornices, capítulo 16. Y ahora en el capítulo 17, de vuelta una nueva faltante de agua, dice el versículo 2, que el pueblo altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros ganados? No quiero minimizar la situación de los israelitas, ¿no? Porque uno es fácil despotricar, confíen en Dios, pero debe ser difícil lidiar la sed. Y muy difícil lidiarla en el desierto. Pero también debe ser difícil lidiarla cuando los que también están sufriendo son tus pequeñitos, ¿no? ¿Se notaron ahí la pregunta? ¿Nosotros? ¿Nuestros hijos? Porque debe ser difícil que venga tu hijo y te diga, mamá, tengo sed. Y estás en el desierto y además no tenés recursos. No podés hacer nada. Entonces eso, imagínate lo que se puede llegar a generar en una población del número que tenía la población de Israel en el desierto. Imagínate los comentarios, los malhumores que se empezaban a vivir. Y miren, si hay algo que es contagioso es el mal humor. Y si hay algo que es contagioso es la queja. Solo hace falta estar un rato quejándose con alguien para que esa otra persona ya se siga quejando también con vos. Imagínate lo que debe haber sido esa situación en todo el pueblo. Y ya habían vivido situaciones de poder de Dios, sí, pero la sed está hoy. No importa que allá en el capítulo 15 las aguas amargas fueron dulces y se volvieron dulces y tomamos. La sed es cotidiana, es una cuestión de todos los días, igual que el hambre, igual que el pan. Entonces eso los iba a llevar a los israelitas a ser probados cada día. Y fíjate que las fuentes que iban apareciendo después iban desapareciendo porque ellos iban avanzando en la vida. Entonces me los imagino caminando, mirando para atrás, despidiéndose de las aguas dulces allá en el capítulo 15. La fe, tu fe, mi fe, es puesta a prueba todos los días, en cada momento que vivamos. Ahora, la pregunta es, y vuelvo a lo que decía antes, cuando atravesamos dificultades, cuando estamos en momentos incómodos, de verdad incómodos, esos momentos que vos dirías, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar viviendo o atravesando esta situación, yo no sé para dónde salir en esto. Que repito, pueden ser cosas que hasta tienen la connotación de ser algo bello, algo lindo. ¿Qué haces en esas situaciones? Eso es lo que determina la fidelidad en el desierto. Ahora, vos podés hacer lo que lamentablemente hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y miren, lo que pasa en este capítulo es trascendental para la historia de Israel. Es recordado por siempre este hecho. Es recordado en los Salmos, es recordado en el Nuevo Testamento. Es un momento, un evento histórico que de alguna manera hizo como una radiografía del corazón descontento y quejoso que tienen los seres humanos.
Y entonces el pueblo dice que ahí en el versículo 2 altercó. Y esa palabra en un idioma original es como que llevaron a juicio a Dios y por ende a Moisés. O a Moisés y por ende a Dios. El pueblo le hizo un juicio a Dios. El pueblo le dice, Dios, estás escribiendo mal la historia. No está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo puede ser que nos hayas traído hasta acá? ¿Cómo puede ser que estés permitiendo esto? Mirá, seguramente si te quejas como yo y sos quejosa o quejoso, te pasa en la queja, no te pasa en la queja, de que no es que mirás al cielo y decís, Dios, ¿por qué estás haciendo esto mal? Porque la queja no necesariamente se manifiesta verbalmente. No le voy a decir a Dios, Dios, estás haciendo las cosas mal. Pero mi descontento es lo mismo que decirle a Dios, Dios, estás haciendo las cosas mal. Dios, ¿por qué me trajiste hasta acá? Es como decirle a Dios, Dios, estás escribiendo mal el guión de mi vida. Estás orquestando mal las situaciones. ¿Por qué estoy acá? Ahora, hago un paréntesis en esto, y a veces sí suceden situaciones incómodas y feas que me llevaron hasta ese lugar producto de mi pecado. Eso es otra cosa, ¿no? Pero aún en esas situaciones, y aún en las situaciones cotidianas incómodas que vivís, vos vas a tener dos salidas. O levantás tu puño en señal de queja, disgusto, mal humor y frustración, lo cual es un proceso cíclico que no te va a hacer salir de ahí, o mirás a Dios o clamás a Dios y ves qué quiere hacer Dios en esa situación. No hay otra salida. Ahora, lo que generalmente nuestro corazón tiende a recurrir es por el camino de la queja, es por el camino de la incredulidad, es por el camino del descontento, y eso manifiesta una falta de fe directa en Dios. Ahora, lo bueno de todo esto es que Dios nos conoce a la perfección a todos. Y Dios sabe cómo estás hoy. Dios sabe si andás medio quejoso, medio quejosa. Él nos conoce. Es como en Génesis 4, cuando apareció Dios y lo mira a Caín y le dice, Caín, ¿por qué está tan decaído tu semblante? Caín no dijo nada, pero había algo que lo mostraba. Y le dice, Caín, si haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Pero también le dice, Caín, el pecado está a la puerta. Entonces, Dios conoce todos nuestros corazones. Como el padre que sabe cuando el hijo está quejoso, que sabe cuando el hijo anda refunfuneando porque no le gustó lo que le dijiste o el límite que le pusiste o el plato de comida que le serviste. A lo mejor no te lo expresa, pero vos te das cuenta. Dios sabe y se da cuenta cómo estás hoy. Dios sabe si viniste hasta acá con quejas. Dios sabe si estás teniendo un corazón ingrato. Dios sabe si estás teniendo un corazón malhumorado. Y en todo eso Él quiere tratar con nosotros. Él quiere tratar al igual que va a tratar con el pueblo de Israel en Éxodo 17. No va a agarrar al pueblo de Israel y fulminarlo con su ira, diciendo, pueblo incrédulo, encima que te saco de Egipto, encima que te abro el mar para que pases por tierra seca, encima que te alimento con pan, con agua, a la mínima sed, en vez de clamarme a mí, en vez de esperar y buscar mi voluntad, a la mínima ya me querés llevar a juicio, ya desconfías de mí. Eso haríamos nosotros, ¿no? Si fuésemos Dios, porque pensamos más para el lado de la justicia cuando es para con los demás. Y el pueblo altercó al punto tal, dice el versículo 4, que Moisés va a hacer lo que debería haber hecho el pueblo, que clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Imagínate, una demanda judicial que iba a terminar en la condena a muerte, así que Moisés estaba en las últimas. Dice Moisés a Dios, Dios, no sé qué hacer, explícame, mostranos. El pueblo se está quejando, el pueblo está pecando, ¿qué hacemos? Y la resolución que va a dar Dios es, creo yo, la resolución que todos nosotros tenemos que prestar atención, porque es la cura para nosotros. Yo pensaba, ¿cómo se cura un corazón quejoso? ¿Cómo se cura la queja? ¿Cómo poder lidiar con esta enfermedad diaria que tenemos de siempre malhumorarnos, de siempre estar en descontento con algo, que siempre, como diríamos, faltan 5 para el peso? Siempre hay algo
que va a parecer que me van a generar un poco de mal humor. Siempre hay algo más. Y si esa es tu situación en esta mañana, creo que es importante que prestes atención a lo que hace Dios. Es importante que prestes atención a cómo interviene Dios, porque de la forma en la que interviene es la forma en la que quiere intervenir en nosotros hoy. Fíjate, dice el versículo 5. Jehová le dice a Moisés, pasá delante del pueblo y tomá contigo a los ancianos de Israel, a las autoridades, y tomá también en tu mano tu vara, con la que golpeaste el río, la vara de Moisés, símbolo de autoridad, de juicio. Y ve, dice, y he aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Lo que Dios hace en esta historia es sumamente interesante, sumamente, diríamos, hasta da un giro inesperado. Pero Dios le dice a Moisés, que lo querían apedrear, que tome a las autoridades de Israel, a los ancianos de Israel, y que vayan directamente a una roca, a una piedra, a una peña, ahí en Horeb. Y dice el versículo 6, yo voy a estar ahí, voy a estar delante de ti, en esa peña. Y frente a un pueblo rebelde, frente a un pueblo ingrato, frente a un pueblo incrédulo, que si alguien merecía un palazo en esta historia, sabemos que era ese pueblo, el palazo lo va a recibir Dios. Dice, yo voy a estar en la peña, yo voy a estar ahí en Horeb, y vos vas a golpear la roca con la vara, con la misma que había golpeado el río, el mar cuando se cerró, esa vara que era la vara del juicio, la vara de la justicia de Dios. Esa misma vara vas a usar. Y en presencia de los ancianos, todos mirando, vos vas a golpear esa roca. Y cuando golpees esa roca, va a empezar a salir agua. Pero no un chorrito de agua. Los salmos hablan de este acontecimiento y dice, y torrentes de agua fluyeron de allí. Es decir, iba a empezar a salir muchísima agua. Tanta para que el pueblo pueda beber y hasta sobrarles agua. Ahora, ¿qué historia que tenemos que leer a la luz de quién es Dios y qué hace Dios para relacionarse con los seres humanos? Como Dios es justo frente al pecado, Dios condena el pecado. Dios no tolera el pecado. Y lo que estamos viendo en esta historia, tanto en el capítulo 15, 16 como en esta, es nada más y nada menos que actitudes pecaminosas. No son malas formas de ser. Porque si vos te quejás, si vos te malhumorás, si vos vivís en enojo, si vos mostrás esta actitud frente a Dios de ingratitud, eso no es soy así, eso es pecado. Y el pecado tiene como consecuencia, dice la Biblia, la muerte. Así que no estamos viendo una escena en donde Dios trata con un poco de temperamento complicado del pueblo. Dios trata con una situación de pecado que requiere un castigo, como requiere un castigo por el pecado, que es la muerte. Y frente a toda esta situación que uno desde afuera, aplaudiendo la justicia de Dios, diría, Dios tiene que ejecutar juicio sobre este pueblo, Dios interviene siempre de una forma en que sustituye al culpable. Lo mismo que pasó cuando estuvieron a punto de salir en la última plaga. Que todos eran culpables, pero los israelitas tuvieron que sacrificar un cordero y pintar los marcos para que entonces el ángel de la muerte pase de largo. Pero todos eran culpables, pero había un sustituto. Y en esta historia es igual, todos eran culpables, pero aparece un sustituto. En aquel caso fue un cordero. En este caso, más raro, una roca. Una roca, una piedra, que recibe el golpe de la justicia, porque la vara siempre fue símbolo de justicia. Recibe el golpe de la justicia y a través de ese castigo, de ese golpe de la justicia, ¿quiénes disfrutan? ¿Quiénes son saciados? Todos los culpables, todos los culpables, todos los indignos, todos los que no merecen estar ahí. ¿Acaso no es eso una ilustración perfecta del Evangelio?
¿Quién de todos los que estamos acá y somos hijos de Dios merece estar acá? Levante la mano, a ver. Ay, qué bueno. Si levantaba bien la mano iba a ser complicado. ¿Quién merece realmente? ¿Vos creés, de verdad, pregúntate esto sentado ahí y yo parado acá, ¿de verdad creemos que merecemos estar acá? Yo no merezco estar acá. Yo no merezco para nada estar acá. Yo soy igual que ese pueblo, que siempre se rebela, que se queja, que se enoja, que se frustra, que es ingrato, que nada lo satisface. Yo no merezco estar acá. Pero de eso se trata el Evangelio. Es la buena noticia de que hay gracia. De que hay gracia. ¿Por qué? Porque alguien fue golpeado en nuestro lugar. Y si vas a Corintios capítulo 10, versículo 4, ahí lo van a poner los chicos, en el capítulo 10, versículo 4, hablando de esta historia, dice que el pueblo bebió la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Es decir, que esta historia real y concreta que vivió el pueblo de Israel, al mismo tiempo que fue real, quedó para siempre como la ilustración de nuestras vidas en la salvación, pero también en la vida cotidiana en Dios. En la salvación, ¿por qué? Porque este es el gran ejemplo de que nuestros pecados que nos condenaban y que merecíamos el palazo de Dios, el palazo de la justicia de Dios, nuestros pecados, Él recibió el castigo por el pecado. Y entonces nosotros vivimos de esa salvación, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también cuando vivimos el día a día de nuestra vida cristiana y cuando empezamos a experimentar esta insatisfacción, aún dentro del mismo capítulo 15, aún dentro del capítulo que contiene la alabanza y la queja, así es nuestra vida. Necesitamos volver a recordar que esos pecados, primero, son pecados. No los puedo llamar problemas de carácter. No los puedo llamar soy así. No los puedo llamar y es por el momento difícil que estoy viviendo. Los tengo que llamar por lo que son. Son pecado. Pero eso me lleva a guiarme a la cruz y a saber de que en la cruz toda mi queja también fue puesta ahí. Porque lo lindo de Jesús en la cruz no es que Él borra nuestros pecados pensando quizá en pecados externos, quizá pecados más puntuales que hicimos, es todo pecado que hayamos cometido. Y eso es toda ingratitud, toda queja, todo enojo, toda bronca que en algún momento cargamos. Ahí estuvieron, en la cruz. Toda tu frustración, toda tu amargura estuvo en la cruz. Aún por esas cosas murió Él. La cruz es completa, es total. Abarcó todos nuestros pecados. Los que hemos dicho y lo que no hemos dicho. Lo que nos hemos guardado también. Entonces, esta historia ilustra cómo yo me puedo curar de la queja. Primero, poniéndole nombre. Es pecado. Segundo, entendiendo cuando es pecado, que tengo que ir corriendo a Dios a pedir que Él me limpie de ese pecado. Que Él me perdone mi pecado. Que no puedo seguir viviendo así. Y tercero, ver que hay alguien que ya pagó por ese pecado. Y que eso me da el poder para vivir diferente. De que no voy a recibir la ira de Dios porque me quejé. Creo que no estaríamos acá, ¿no? Él recibió la ira de Dios porque me quejé. Jesús recibió la ira de Dios porque me malhumoré. Jesús recibió la ira de Dios porque murmuré. Y entonces yo puedo disfrutar de esa salvación por Él. Pero cada día tengo que saber que es un desierto, que no está comprada mi lealtad. Yo tengo que vivir en lealtad. Y los lunes, y los martes, y los miércoles, y los jueves, vamos a ser todos nosotros desafiados en las diferentes situaciones que vivamos. O a salir corriendo de este lugar de Refidim, o salir corriendo diciendo, Dios, está haciendo todo mal. No tendrías que haberme puesto en matrimonio con este hombre, o con esta mujer. Dios, no, ¿por qué los niños lloran tanto?
¿Por qué tan intercalado el sueño? ¿Por qué mi hijo se rebeló contra mí? Oh Dios, ¿por qué la familia en la que nací? ¿Por qué atravesamos la economía que estamos atravesando? ¿Por qué el colapso mental que sufrí? ¿Por qué la enfermedad que estoy atravesando? Cada una de esas cosas, que seguramente son diferentes cuantas personas hay acá, vas a verlas. O como la situación en la que Dios quiere hacer que brote agua y mostrarte que Él sigue siendo suficiente aún en esas situaciones. O van a ser las situaciones en las que levantes el puño y digas, no, Dios, vos la verdad que no sabés cómo hacer las cosas. Dame a mí que yo escribo mejor el guión o el libreto de mi vida. Dame a mí porque seguramente yo voy a saber mejor cómo hacer las cosas. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Entonces somos llamados, quizás hoy, a reevaluar nuestra queja, reevaluar cómo estamos y a no preguntarnos, como hizo el pueblo de Israel, fíjate ahí el versículo 7, cómo termina esta historia. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Israel pensaba si Dios estaba o no con ellos. Y vos venís leyendo las historias y ¿qué decís? Es obvio que estaba con ellos. Pero aún en medio de los milagros, y seguramente vos podés contar un montón de cosas que Dios hizo por vos, pero aún en medio de eso, la incredulidad y la ingratitud van a estar a la puerta, ansiosas, como dice Génesis 4, el pecado, ansiosas por controlarte, ansiosas por gobernarte. Y quizás, como me puede pasar a mí, ya llegaste hasta esta mañana gobernado por eso. Y solo basta charlar un rato con vos para que se huela queja constante, a ingratitud, contento. Casi que alguien podría decir, si ser cristiano es eso, déjalo ahí. Por tu descontento, por tu insatisfacción, por tu ingratitud. Y uno que mira siempre que es sabio desde afuera, porque vieron que todos somos sabios desde afuera. Ustedes vieron de dónde salieron, ustedes vieron cómo salieron. Pero Dios nos miraría a nosotros y nos diría, muchachos, ¿ustedes no vieron lo que hice por ustedes? ¿Ustedes no vieron que envié a mi hijo, que cargó con su maldad, con su pecado, que él pagó con mi ira, pagó por tus pecados? ¿Ustedes no vieron eso? ¿De verdad van a estar ingratos? ¿De verdad van a estar descontentos? ¿De verdad van a estar quejosos? ¿De verdad van a estar así malhumorados, habiendo recibido una salvación inmensa? Y seguramente así Dios nos ve muchas veces. Por eso quiera Dios que quizás hoy podamos recalcular, ¿no? Y reflexionar en esto y pensar si estamos viviendo con la constante queja o si no hay en nuestro corazón gratitud. Dice Filipenses, si lo tienen ahí los chicos, el capítulo 4, versículo 8. Hermanos, tenemos que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, piensen en eso. Cuando vos empezás a llenar tu corazón de gratitud, Augusto nos leía antes de que pasemos al momento para orar, ten gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Vos querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas agradecido. Cuando el corazón empieza a ser agradecido, cuando empezás a ver el vaso medio lleno y empezás a ver la obra de Dios en tu vida, la queja se va disipando. Y te vas dando cuenta, algo que dijo una vez un predicador para resumir esto, dijo que en definitiva y en última instancia, toda queja es una queja contra Dios. No, yo me quejo de mi esposa, es una queja contra Dios. Como dijo Adán, la mujer que tú me diste. No, pero yo me quejo del trabajo, Él te lo proveyó, es una queja contra Dios. No, yo me quejo de la familia, Él te puso ahí, es una queja contra Dios. Por eso toda queja en última instancia es contra Él. Ahora, yo puedo encaminarme por el verdadero camino, el camino que Dios pensó para mí, que es que yo piense en esto con mi mente, que esté saturado de esto. ¿Saben cómo funciona la mente? Funciona por repetición. Así se modifica nuestro cerebro, ¿sabías?
Por eso era constante lo que Dios le decía al pueblo de Israel, hablen de la ley a los hijos, ¿cuándo? En todo momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, mediten en ella todo el tiempo, porque tu cerebro, mi cerebro, funcionan por repetición. Ahora, la única manera de que vos trabajes en esto es que tu repetición sea todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre y todo aquello que es digno de que alabes a Dios. Cuando empieces a ejercitar esto todos los días, vas a ver que tu corazón va a cambiar. Se va a llenar de gratitud, se va a llenar de alabanza, se va a llenar de satisfacción. Y de esto que Pablo habló mucho también, que es de contentamiento. Pablo dijo, he aprendido a estar contento, cualquiera sea la necesidad. Y mirá que él fue bastante variada sus situaciones. Pero él dijo, yo me contento en cómo estoy hoy. Porque lo más importante para tu vida es tu presente. El pasado ya pasó, no es bueno mirar hacia allá. Y el futuro no pasó, no es bueno mirar hacia allá. Vos tenés que enfocarte en el hoy, en el presente, en lo que Dios quiere que hagas hoy, domingo 17 de mayo. Por eso cuando se toma esta historia en el Nuevo Testamento y se la usa para ilustrar algo, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque lo importante es el hoy. Dios va a pedirte cuenta hoy por hoy. No en el pasado, no en el futuro, en el hoy. Así que si hay amargura, si hay queja, si hay una constante insatisfacción, entendé que es pecado, tráelo a los pies de Dios. Tráelo a los pies del Señor, entendiendo que aún por eso murió Jesús. Y vas a recibir el perdón. Pero ahora del otro lado del perdón, empezá a llenar tu mente con lo bueno. Empezá a llenar tu mente con todo lo bueno que ha hecho Dios por vos. No te canses de enumerar las bendiciones que Dios ha dado a tu favor. Y ya solo con poner la obra de salvación de la cruz es suficiente, sabemos. Pero aún Dios no se queda con eso. Aún sigue derramando su favor todos los días de tu vida. Y lo va a seguir haciendo. Por eso vas a tener que aprender y voy a tener que aprender a peregrinar con fe y con gratitud en este desierto. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos permita vivir con gratitud en este camino a casa? Señor, seguramente todos atravesamos hoy situaciones diferentes en nuestra vida a la cual a lo mejor queremos renegar. Queremos huir, queremos escapar. Señor, ayúdanos a entender que esta situación que estamos por vivir o que estamos viviendo están puestas y orquestadas por vos. Y ayúdanos a encontrar sabiduría en eso, para hacer las cosas a tu forma, a tu manera, y para mostrar un corazón de verdad, un corazón sincero, un corazón genuino. Señor, quizá alguien llegó hasta esta mañana renegando de un montón de cosas, renegando de su familia, de su situación económica, quizás renegando vaya a saber qué cosas que solo basta hablar un rato para que la queja parezca a flor de piel. Señor, yo te pido que esa persona pueda entender que eso está mal, que es un pecado que carcome los huesos y que no nos lleva a ningún lado. Señor, quizás esa persona hoy tenga que volver a mirarte a vos y ver que estás detrás de todo, que no te fuiste del desierto y que como viniste acompañando, vas a seguir acompañando porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, que realmente, dejando la queja de lado, abracemos el contentamiento. Y sabemos que eso no es no buscar progresar ni mejorar en la vida para nada, sino es ese corazón que se satisface en que estás con nosotros y en nosotros. Un corazón contento, un corazón satisfecho por la obra de salvación inmensa que hemos recibido, pero también por el disfrutar tu presencia cada día. Porque en tu presencia, Señor, sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicia a tu diestra por siempre y para siempre. Por eso ayúdanos a vivir contentos aún en situaciones difíciles, aún en situaciones incómodas, poniendo los ojos en Jesús, sabiendo de que vos sabés y de que vos estás al control, de que nada se escapa de tu mano, de que sos soberano,
de que nos trajiste hasta acá y hasta donde nos quieras llevar, ahí vas a estar. Por eso danos esa humildad y esa sencillez de vivir de tu mano. Señor, te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.